Bueno, pues Errores Invencibles es una novela judicial publicada por José María Bosch, editor, en este año todavía pandémico 2021. Como novela es un libro que narra la historia del asalto a la finca de una familia de marchantes de arte por una banda de albano-kosovares que finaliza con un asaltante muerto fuera de la finca, que creo que es un dato que resulta ser esencial, a causa de un disparo en la cabeza efectuado por el hermano del propietario de la finca. Hombre, prefiero poner el adjetivo judicial, que es en realidad más que un adjetivo, porque ocupa un lugar preponderante en la obra, en la medida en que las consecuencias del asalto y de la muerte que se produce allí se cuentan desde la lógica del proceso penal y desde el tratamiento procesal penal de todas estas cuestiones. Yo no diría que es una novela negra. Una novela negra normalmente suele narrarse desde la óptica de la policía, los investigadores, el fiscal, todo lo que sucede en torno a la búsqueda y captura de quien ya se presupone culpable. Y además deben incorporar una suerte de morbo, situaciones morbosas en lo criminal o sexual que llamen muchísimo la atención del lector y que además el lector tenga cierta animadversión hacia el personaje central. Yo creo que Errores Invencibles es más una novela judicial porque está escrita en la primera persona del abogado defensor, desde la defensa y desde la visión crítica que el abogado defensor presenta de un sistema penal que, a juicio de la voz narrativa, está caduco y desfasado. Como novela cuenta el tránsito personal del acusado desde la reafirmación en el hecho hasta una asunción paulatina personal de la culpa y plantea la posibilidad de que un mismo hecho sea juzgado muy diversamente desde diversas perspectivas y que cada una de ellas sea, sin embargo, considerada correcta. El título es a veces lo más complicado de llevar a cabo o de trazar. He tratado de hacer compatible un concepto jurídico penal muy sobrio, muy profundo en penal. Podríamos decir que el error invencible, por su complejidad y su sobriedad, es al derecho penal lo que la soledad al flamenco. He tratado de hacerlo compatible con una terminología un tanto coloquial. Por un lado, el autor del disparo se enfrentará a las categorías jurídico-penales básicas, la tipicidad y la culpabilidad, y dentro de ellas las instituciones clásicas, el dolo o el miedo insuperable. Pero sobre todo, se va a enfrentar a la existencia o no de un error invencible sobre los presupuestos objetivos de una causa de justificación y la solución jurídico-penal que el derecho pueda ofrecer. Errores invencibles en derecho penal hay muchos y las soluciones dependen en no pocos casos de apriorismos dogmáticos. Pero errores invencibles también hace referencia al juicio moral o también social que puede efectuarse respecto de determinados comportamientos o de determinadas actitudes, aún carentes de significación jurídico-penal. En el caso de la novela y su protagonista, antes siquiera de imaginar que dispararía, el autor toma decisiones que le llevarán a disparar, que llevarán a que al final se produzca un disparo. ¿Podemos decir que son correctas esas decisiones? ¿O son esas decisiones errores? ¿Son esas decisiones errores invencibles? De ahí el doble juego que he querido hacer con él. No, eso es imposible. No existe. Yo creo que no puede existir nunca un sistema perfecto, una suerte de Minority Report con sus precogs, etc. Pero también es verdad que entre el sistema ideal, el que podamos idealizar, y el actual sistema procesal penal español, hay un largo trecho y creo que es una materia en la que no se profundiza demasiado socialmente. Pues sí, en efecto, yo creo que es mejor una novela. Ese es el modo de sacar la crítica del sistema mismo y llevarla hasta el consumidor de ese sistema. Aquel consumidor que cree que nunca formará parte del sistema penal. Consumidor que no se ve como asesino, que no se ve como homicida, me parece bien, pero que tampoco cae siquiera en la cuenta de que podría entrar en la rueda jurídico-penal y procesal penal por una alcoholemia o por conducir más rápido de lo permitido. Ese consumidor, quizá al conocer las deficiencias del sistema a través de una narración novelada, digamos convencional y no estrictamente jurídico-penal, puede llegar a inquietarse y quizá despertar en él una conciencia crítica. Hombre, yo espero que esta sea solo la primera de unas cuantas. Me encantaría que el público pues, le gustase esa novela. Veamos si es así. En todo caso, en Errores Invencibles se aborda una crítica general al sistema mismo de enjuiciamiento criminal.
desde varias perspectivas. Por un lado, a la instrucción inquisitiva, con el tándem fiscal-juez que ocupan la misma posición, al menos en la instrucción penal. Por otra parte, al enjuiciamiento con el acusado en el centro y alejado de su abogado, al interrogatorio del acusado como prueba de acusación y al interrogatorio del acusado como prueba de acusación y como primer mecanismo probatorio. Es lo primero que sucede tanto en la instrucción como en el juicio. Y por último, al modo en que está concebido legalmente el derecho al silencio, sobre todo el modo en que se valora judicialmente ese silencio. Prohibido las inferencias negativas prohibidas en otros sistemas. Por muchas reformas que la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 haya visto, estas son cuestiones que aún permanecen ligadas a aquella época y no a la nuestra. Es cierto, también se manifiesta una confianza en el jurado que no oculta una crítica al sistema judicial. El jurado, tal como yo lo veo en mi experiencia profesional, es poroso al argumento. Se deja seducir. Vive la importancia del rol singular al que ha sido llamado para ese acto concreto, para ese jurado concreto. No le importa, porque no lo sabe, si el error invencible de prohibición se aplica o no con frecuencia en la jurisprudencia, en la praxis judicial. Y por lo tanto, como no lo sabe, no le importa y no tiene sesgos para darlo por probado si así se le llega a acreditar en algún momento por las defensas. Bueno, yo errores invencibles se la recomendaría a los estudiantes y profesionales, pero también a los que no lo son. Si eres estudiante de Derecho o abogado en ejercicio, te recomiendo Errores Invencibles porque trata de esas cuestiones con las que estás familiarizado. Y si no tienes nada que ver con el derecho, pero te atraen las novelas judiciales, cómo plantear una estrategia, a qué darle importancia en un juicio y a qué no, cómo medir los tiempos, a qué responder y cuándo callar, entonces Errores Invencibles podría ser tu novela. Al contrario, muchas gracias a vosotros y un saludo muy cordial para todos los lectores.